oportunidad. Esto se quiso en su momento establecer como una contradicción, por cuanto decía, ¿cómo dice que estuvo y ahora estaba en otro sitio mencionándole que estaba nadie? Lógica, porque él dice que estuvo 2 veces, que él vio las 2 veces, pero también era claro que hubieron muchos pagos, eso está claro, ¿no? Entonces, ¿qué animadversión tendría Félix Ramírez Quintana? O en el año 97 era mi profesional asalariado de banco, recibía su sueldo del banco, era patrocinado del procesado Germán Lavín Bellido. Entonces, qué locura o qué afán tendría para estar contando estas cosas que no eran ciertas. Asimismo, el patrocinado colaborador ha reconocido su voz en la grabación, a pesar de que esa entrevista se realizó sin su autorización, de alguna forma se difundió también de ese modo. Él en ningún momento ha impugnado, ha tratado de obstruir este medio probatorio, también lo ha confirmado, ha declarado, con todo el problema que le pudo haber acarreado, le ha acarreado. La declaración también del propio Mercado López, donde acepta la entrevista que mi patrocinado refiere. Luego de esta declaración, el fiscal Mercado López lo llama a su oficina. Lógicamente, mi patrocinado ha declarado que lo llama para arreglar, para que se les diga de la declaración contenida en esta entrevista. Sin embargo, acepta el fiscal Mercado López a FOPA 5.732, 5.735 su declaración, que ocurrió, en verdad, pero él dice de una forma imponente que el patrocinado fue más bien a pedirle favor por un proceso que tenía. ¿Cómo explica? Y esto, la capacidad de esto se demuestra en el sentido que decía no haberlo conocido y no tenía proceso pendiente con él. ¿Cómo hace pasar a una oficina a una persona que no conoce, que no tenía proceso pendiente? Le dice que fue a pedirle favor. Por lo tanto, esto demuestra la coherencia de mi patrocinado y sus afirmaciones, ¿no? Que él estaba siendo presionado para que se desvíe. La denuncia hecha por mi patrocinado en el año 2001 ante el Tribunal por la actuación del procesado Germán Lavín Bellido por malos manejos de la Comisión de Consorcio Pesquera Los Delfines, que es la misma empresa Vista Florida, ¿no? Luego, el poder ya de Villalta, del señor de apellido Villalta, donde se convierte aquí, fue procesado de un abogado externo, un abogado que no tenía ninguna diferencia a ser el gerente de esta empresa, ¿no? Lo que demuestra de una forma que él sí se había beneficiado con toda esta situación, con esta nueva situación. Lógicamente esta empresa después se vende, se pierde. Esta denuncia demuestra que en el año 2001, antes de la sentencia de mi patrocinado, ya había denunciado de una forma los manejos que venía revisando su coprocesado Germán Lavín. Por lo tanto, se cae la tesis de que era evidente su sentencia y por eso comienza a declarar. La resolución del INDICOPI que sanciona al coprocesado Germán Lavín con la creación de deuda fraudulenta de la empresa Consorcio Pesquero de Delfines, donde describe perfectamente su accionar doloso de la forma de creación de esta deuda, lo cual hace coherente a la declaración del patrocinado, que no miente. Esta denuncia que hizo, luego se va a comprobar en la resolución de expulsión del doctor Nicolás Heráclito Tucona Carvajal. Se debe relevar que se está probado, ¿no?, en el sentido de que mi patrocinado ya había declarado sobre la ocurrencia de pagos a magistrados. Una de esas es al doctor Nicolás Heráclito Tucona Carvajal. Él define que le habían, conjuntamente con sus coprocesados aquí presentes, lo habían citado en las puertas de la Universidad Los Ángeles de Chimbote. En esa oportunidad se le pagó también un dinero. Al ser sometido a investigación, este presidente de la Corte Superior declara que él no era, que era imposible la acusación porque no era profesor. Logra que se archive el proceso de nota. Sin embargo, mi patrocinado, lógicamente, su declaración queda como en duda. Sin embargo, posteriormente, este mismo presidente presenta su currículum y se pone en esa fecha como profesor, por lo cual se demuestra que ha mentido y se demuestra la veracidad de la confesión del patrocinado. Y por esa mentira fue destituido, ¿no? Entonces, seguimos demostrando que las declaraciones de mi patrocinado han sido veraces, han tenido un asidero y se van demostrando a través de los hechos, ¿no? El manuscrito hecho por el procesado al cual ya hemos referido, el manuscrito hecho y entregado por el procesado Sidney Pope Bravo y entregado a la sal, que prueban también pues que no existe la tesis
tesis de la venganza ni nada. El propio manuscrito fluye el trato coloquial y cordial con que le trata a mi patrocinado, que empieza diciéndole Jaimito, ¿no? Lo cual demuestra que no existía ni invasión ni odio entre ellos. Se han reunido. Asimismo, existían llamadas telefónicas y su procesado, Germán Largué, yo lo admite en su declaración, efectivamente lo estaba llamando, cosa que no tiene coherencia con la tesis de la animadversión ni del odio ni de esta situación, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque ¿por qué no seguía buscando? ¿Por qué no seguía buscando si no era para influenciar en el cambio posible de su versión? Cosa que no se dio. La tarjeta de presentación de Sidney Guillermo Pope Bravo, con el manuscrito y firma del procesado, y que ha servido de base para la acusación complementaria. Este documento fue importantísimo. Mi patrocinado saca y demuestra y narra con lujo de detalle la forma como le llegó esta tarjeta. La reacción en ese momento del coprocesado de negar la autenticidad de esa tarjeta, de no acordarse y esperar 6 meses luego de una pericia oficial declarara que provenía de su puño gráfico para recién darle a aceptar lo dicho por mi patrocinado, ¿no? Esta conducta demuestra que el patrocinado decía la verdad, que se trató de todos los hechos y no se pudo ante una pericia oficial, establecía la autoría de Guillermo Pope Bravo respecto al manuscrito y firme. Esa tarjeta traía un teléfono, ese teléfono era de la época, como ha sido ya relevado por el Ministerio Público, el cual no hablaremos. Asimismo, se debe reservar el aporte, se debe tener presente para el beneficio que puede ser el aporte de la aplicación de la técnica de parte, andar a realizar con su peculio por mi patrocinado. Sabíamos, de alguna forma, que se iba a llegar, como se llegó, y que se iba a tratar de que no salga a la luz. Y efectivamente, la primera pericia oficial dice que no se puede realizar porque no existían muestras espontáneas, a pesar de que ya mi persona había señalado en las hojas de los folios donde existían estos manuscritos originales de Sidney Guillermo Pope Bravo. El perito de nosotros llega a la conclusión y luego de un requerimiento ambulatorio, la pericia, los peritos oficiales toman esas partes de los folios recién y lógicamente con algunas firmas de relieve de la época acreditan que pertenecía. Es solamente esta circunstancia que el señor procesado va a referir una nueva tesis en el sentido que sí era suya, reconoce, pero que pertenecía a otro proceso y que era para el abogado Ugaz. No. Es esta en la cual no vamos a ahondar porque se cae con su propio texto. La conducta del procesado sigue con Pope Bravo, bueno, de no reconocer la autoridad de regente. Así en la declaración de la secretaria del señor Sidney Guillermo Pope Bravo, la señorita Jessica Silva, quien en el expediente, seguido por el fiscal Mercado López, declaró lo siguiente. Sí, el señor Pope solicitaba una cantidad de dinero para X trámites, viajes, gastos administrativos. Yo era la persona que le daba el trámite, el cual era un documento interno del banco que le llamábamos salida de logística del dinero que tenía su firma. Iba a logística y le daba el dinero, se lo entregaba. Posteriormente agrega que lo he hecho no una sino N veces. Esta señorita narra con un detalle la forma como tiene el poder de repente no de autorizar, pero si fue la solicitud era aceptada y no obran todos los documentos que fueron aceptados en no más de 48 horas. El término mayor que habrá demorado una solicitud de aceptación de 48 horas. Todos por 10.000, 15.000, $10.000 eran salidas del dinero. No fueron rechazadas, no fueron cuestionadas. Por lo tanto, tenía el poder que no tenía mi patrocinado de disponer de sus fondos. Finalmente, dejamos para los alegatos el hecho de virtuar la ocurrencia de los hechos porque se acreditaría con documentos privados entregados por el coprocesado Germán Largué que en el año 97 no tenía, no era propietario el ex fiscal Mercado López del Cherokee Laredo RGI 617. Estos documentos demostrarían que lo adquirió en el año 98, por lo tanto sería imposible que haya estado se pueda un exceso. El Ministerio Público ha sostenido a tesis de que pudo haber resultado formalizado en ese momento, sin embargo pudo haberlo tenido. Nosotros persistimos en la
la tesis del patrocinado, que sí tenía bueno, que era propietario y cuestionaba los documentos por la siguiente razón. En su declaración del fiscal Mercado López, en el proceso que fue sentenciado en la Corte Suprema, le preguntan si tenía vehículo. Y él dice que no. ¿Por qué? Porque el Isuzu Quinta es de propiedad de su padre. Y luego le dicen, pero usted tiene específicamente un carro blanco. Y yo digo, ah, sí. ¿Pero por qué lo negaba? No lo negué. Lo que pasa es que no me preguntaron, dice en primer momento. Luego de esto, dice que él lo adquirió en el año 99, actualmente, y que le costó $10.000. Sin embargo, el documento presentado acá, el valor es de $16.000 y es del año 98. Entonces, ¿quién dice la verdad? El entonces procesado Mercado López o los documentos presentados. ¿Sí? Asimismo, como parte de colaboración y para acreditar los hechos, se presentó el registro vehicular, donde se acredita que en el año 2001 la propietaria de ese vehículo es Blanca Denia Madueño Hoyos, una abogada que aparece como gerente administrativo de la empresa GIR, que es la supuesta vendedora de este vehículo, o la vendedora de este vehículo. Si damos por cierto ese contrato establecía un pacto de reserva de dominio. ¿Cómo pasó ese carro al dominio de esta persona? ¿Cómo aparece inscrita? Supuestamente estaba siendo ejecutado en el año 2004 el entonces procesado fiscal Mercado López. Sin embargo, este proceso se hace, si decimos que el documento estaba pactado para pagarse en 24 cuotas, quiere decir que máximo el año 2000. La empresa espera 4 años para recién ejecutar, y de forma muy oportuna con la sentencia dictada contra el fiscal Mercado López. Estos indicios demuestran que esos documentos no causan veracidad y que persiste, por lo tanto, la imputación de mi patrocinado. Asimismo, cuando argumentan y me entregan una fotografía de un carro guinda y quieren decir que ese carro era el único que tenía, no hacen sino darle la razón a la tesis del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque ese carro tampoco estaba a su nombre. Él usaba todo, se desplazaba en ese carro y está aprobado, pero era de su papá. Por lo tanto, no es imposible tampoco entonces que él haya usado, lógicamente, este carro blanco Jeep Cherokee Laredo y que esté a nombre de otra persona. Por lo tanto, tampoco se cae en ese sentido la versión de mi patrocinado. Señoritas magistradas, estos han sido los actos relevantes de la colaboración de mi patrocinado. La defensa acepta de alguna forma la participación de mi patrocinado en los hechos, no a título de autoría. Solicita que en ese nivel se le ponga una pena por debajo del mínimo legal, de acuerdo a todos los aportes que hemos detallado, haciéndose merecedor al beneficio de comprensión sincera. Eso es todo. Gracias.